Bien, profe. ¿Ya vas adelantando? Sí, profe. Pues acá tenemos. ¿Qué has hecho para saber si la alcanzas a ver en pantalla? Mm, ¿Lo alcanzas a ver? sí. Sí, señor. Vemos. Entonces, ¿qué has hecho de la guía? La página 1. O sea, ya hiciste este mentefacto, ya lo hiciste. Sí, profe, ese sí lo hice. O sea, con esta información de acá de este diagrama, llenabas estos espacios. ¿Sí los hiciste así? Sí, señor. Listo. Después es la teoría. La teoría. Entonces, ya, o sea, solo vas acá a la pregunta número 1. O sea, acá ya hiciste esta parte, en el cuaderno. Todo debe estar en el cuaderno, ¿sí? ¿Cómo, profe? Todo debe estar dentro del cuaderno. ¿Lo hiciste en el cuaderno? Solo lleve, llevo un pedazo ahí. Acá, esta parte, mire, esta parte de acá donde dice fase cognitivo expresiva, debe ir dentro del cuaderno. Lo tengo copiado, pero, o sea, no lo he resumido. Ah, ya. Entonces, puedes hacer solamente el ejercicio en el cuaderno, ¿sí? Mira, donde dice P1. Entonces, dentro de la clasificación llenas de los números que, bueno, llenas, no es necesario el cuadro, sino el ejercicio en sí. Debe estar dentro del cuaderno. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Ah, listo. Y después ya pasamos a la teoría de los números enteros. Entonces, y acá vemos unas preguntas. Acá, ¿tú qué observas es en la tercera página? La tercera página, ¿tú qué observas en estos valores? Observando la imagen. No se mira muy bien. ¿Y no tienes la hoja impresa o la tienes La tengo en el celular. en el celular? Bueno, entonces te voy a explicar más o menos lo que se ve. Hay unos animales mamíferos, o sea, los que viven sobre la tierra, y dice que hay unos que viven a 1000 metros, a 2000 metros, a 3000 metros, a 4000 y a 5000. Y hay otros, como las ballenas, que viven en 100 metros, 200 metros, pero bajo el nivel del mar. Como viven bajo el nivel del mar, se le coloca el signo negativo. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los números enteros, que es la unión entre números negativos, el 0, y los números positivos. Entonces, Sí, eso es lo señor. que debes observar acá. ¿Qué ves? Que el punto de referencia es el nivel del mar. Debajo del punto de referencia, o sea, debajo del nivel del mar, ya pues los animales marinos se van a representar con números negativos. Y encima del nivel del mar, como pues nosotros estamos, pues los animales o sea, los animales vienen a una altura con signo positivo. Entonces, y acá nos dan ejemplos de animales. Sí, señor. Entonces nos acá nos hace unas preguntas. La cueva está a 55 metros de profundidad. ¿Cómo representaríamos ese número? ¿Positivo o negativo? Si nos dice la cueva está a 55 metros de profundidad, ¿sería más 55 o menos 55? Menos 55. Menos 55 porque está en profundidad. Donde dice la sección de niños está en la tercera planta, ¿hay qué número representaríamos? La sección de niños está en la tercera planta. ¿Cómo representaríamos? ¿Colocaríamos más 3 o menos 3? Menos 3. Dice, la sección de niños está en la tercera planta.
Bueno, entonces, para entender un poco, vamos a colocar el punto de referencia. Vamos a imaginarnos un edificio que tiene azotea, o sea, tiene sótano, o sea, sótano es lo que está debajo del piso, y tiene pisos hacia arriba. Entonces, ¿cuál sería nuestro punto de referencia? Nuestro punto de referencia sería el piso 1, ¿sí? El piso que nosotros conocemos. Lo que está en el sótano es negativo, lo que está en el piso es el 0, y lo que está más arriba del piso es positivo. Entonces, si nos están preguntando, la sección de niños está en una tercera planta, quiere decir que está en el tercer piso, ¿no? La sección de niños está en el tercer piso. ¿Cómo representaríamos el número 3? Menos 3 o más 3. Más 3. Más 3, listo. Ahora, la temperatura de este verano fue un día de 42 grados centígrados. ¿Cómo representaríamos ese 42? ¿Cómo, profe? La temperatura este verano fue un día de 42 grados centígrados. Fue de 42 grados centígrados. ¿Cómo representamos ese 42? Más 3 o menos, más 42 o menos 42. Menos 42. Listo. La temperatura en este verano fue un día de 42 grados centígrados. Vamos a ubicarnos. Siempre debemos buscar el punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia en grados centígrados? O sea, ¿cuál es el 0? Cuando hablamos de punto de referencia del 0. Bueno, resulta que el agua se congela a 0 grados centígrados. Después de que ya llega a 0 grados centígrados, el agua se convierte en hielo. Y cuando llega aproximadamente a 100 grados centígrados, hierve. Ese es nuestro punto de referencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 42 grados centígrados es muy frío o muy caliente para un clima, para el clima. Muy caliente. Muy caliente. Imagínese usted en Trinidad, 42 grados centígrados, sería caliente. Entonces, y lo que está por encima del nivel, del punto de congelamiento del agua, ¿no? Si estuviera a menos 42 grados centígrados, ¿sería muy frío o muy caliente? Menos 42 sería muy frío o muy caliente. Muy caliente. Menos 42, menos 42. Muy frío. Muy frío, ¿cierto? Entonces dice, la temperatura de este verano fue un día de 42 grados centígrados. ¿Colocamos más 42 o menos 42? Más 42. Más 42, listo. Este invierno un día el termómetro marcó 4 bajo cero. ¿Cómo representamos 4 bajo cero? ¿Cómo representamos 4 grados bajo cero en números? Otra vez repito, este invierno un día el termómetro marcó 4 bajo cero, 4 grados bajo cero. Es el mismo ejemplo. Sabemos que el 0 es el punto de congelamiento del agua. Entonces, todo lo que más arriba del 0, pues el agua va a estar en estado líquido. Más abajo del 0 va a estar el agua en estado sólido, o sea, estado de hielo. Y dice, el invierno marcó 4 grados bajo cero. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Está frío o está caliente? Frío. Frío. Entonces, ¿cómo represento el 4 bajo grado? ¿Cómo, profe? Entonces, ¿cómo represento el 4? 4 grados bajo cero. ¿Coloco más 4 o menos 4? Menos 4. Menos 4, muy bien. Ahora, la estación del metro está a 23 metros debajo del suelo. ¿Cómo represento el 23? ¿Más 23 o menos 23? Más 23. La estación del metro está a 23 metros debajo del suelo. Debajo. O sea, usted imagínese el suelo y está
23 metros debajo del suelo, es un subterráneo. Si el punto de referencia es el 0, o sea, el piso, y está debajo del piso, el 23 es más 23 o menos 23. Más 23. No. Imagínense una estación de metro debajo del suelo, debajo, no encima del suelo. O sea, digamos donde usted está, ahí ve el suelo, y la estación es en la profundidad. Menos 23. Será menos 23. Todo lo que esté debajo del 0 es menos. O sea, el punto, todo lo que esté a la izquierda, más o menos se representa a la izquierda o debajo, en este caso es debajo del 0, es negativo. Y lo que está a la derecha o arriba es positivo. Entonces, eso es lo que, lo que debe quedarte claro. Vamos a ver en el otro, a ver si se entendió un poco más. Tu cuenta está en números rojos. Debes 1200. Tú le debes a alguien 1200. ¿Cómo representas ese 1200? Si está en saldo en rojo, o sea, no, tú le debes a un amigo 1200. ¿Cómo vas a representar en una tabla o numéricamente ese 1200 que es una deuda? ¿Cómo representarías esa deuda? Que no es lo mismo tener a deber, ¿no? No es lo mismo. ¿Sí te queda claro que no es lo mismo tener a deber? No. O sea, tú debes algo, o sea, tú debes 1200, o sea, no los tienes, pero lo estás debiendo, debes pagarlo. En cambio, si tú tuvieras los 1200, los tendrías en tu poder, lo tendrías en físico. Entonces, cuando es de deudas, cuando la debes es negativo y cuando lo tienes es positivo. Sí. Entonces quiere decir que ese 1200, ¿qué significa? ¿Que es negativo o es positivo? Dice, la cuenta está en números rojos de 1200. ¿Positivo? No, deber, cuando tú debes, todo lo que se llama deudas, le colocas negativo. Negativo. Listo. El avión vuela a 280 metros. ¿Es positivo o negativo? El avión vuela. ¿Positivo? Positivo. Fuera negativo donde fuera subterráneo, ¿sí? O sea, si está encima del piso, es positivo. Si está debajo del piso, es negativo. Sí, El señor. termómetro marca 20 grados centígrados. ¿Positivo o negativo? Positivo. Entonces colocaríamos más 20 grados centígrados. Entonces, pues eso no se nos puede olvidar, ¿no? Mire, lo de altura es lo que está más arriba del piso, es positivo. Lo que está por debajo del piso es negativo. Los termómetros en el más arriba, al lado, a la derecha del 0, es decir, grados centígrados positivos, digamos 20 grados centígrados, sí, pero si está menos 20 grados centígrados es negativo. Es que en la temperatura, sí, en la enunciado nos están diciendo. Y cuando son deudas, las deudas son negativas y lo que tiene plata en efectivo, lo que tiene constante y sonante, es positivo. Sí se entiende. Sí, señor. Listo, acá, mire, acá dice, para medir altitudes se considera 0 el nivel del mar. Los niveles por encima del nivel del mar se pueden expresar por números enteros positivos y los niveles por debajo del nivel del mar se pueden expresar con números enteros negativos. Quiere decir que si tenemos el mar, tenemos una montaña, lo que está debajo del mar es negativo, lo que está en la montaña o sobre el nivel del mar, a partir de la playa, las montañas, las casas sobre el nivel del mar. Lo que está debajo del mar es negativo y lo que está por encima del mar es positivo. Entonces acá nos dice, ¿cuál punto nos muestra la montaña más alta? ¿No alcanzas a ver o no alcanzas a ver? No, no se ve casi nada, se ve chiquitito. Esperen, mira, vamos a ver si se puede agrandar, pero no creo. No creo que se pueda agrandar más. Porque estamos transmitiendo.
¿Ahí se ve? Sí, ahora sí. Listo. Nos están preguntando, cuál es el punto más alto? ¿Cuál es el punto más alto? El 8, No, mira la montaña. Mira, la montaña está acá. Y el 8 está acá. ¿Cuál es el punto el más alto? 7. El 7. Listo, ¿cuál es la otra pregunta? ¿A qué profundidad se está pescando? Al número 7. La imagen no es tan clara. Acá está una red. Pero miramos las otras preguntas. Ah, no, acá. El pescando está acá, miren. Este es el ancla, este es el pescado y esto es como un peso para el barco. Este es el pez, esto es la atarraya, por decirlo así. Esta de acá. Donde estás pescando. Sí, entonces ¿a qué profundidad se está pescando? Al 6. Al menos 6. Porque usted imagínese, si dice al 6, está diciendo que está pescando ya sobre el nivel, o sea, está en el aire pescando, no, menos 6. En el menos 6. ¿Sí? ¿Se entiende que es menos porque está pescando? No está cazando. El ancla del barco está a qué profundidad? El ancla. Esta es el ancla. El ancla del barco está a qué profundidad? Menos 3. Menos 3 metros. Sí, muy bien. Ahora, ¿cuánto mide la montaña más baja? La montaña más baja, Sí. más 2. Más 2, muy bien. Y ahora, ¿qué nivel marca el nivel del mar en el cual está detenido el barco? ¿Qué nivel marca el nivel del mar en el que está detenido el barco? Bajo 0. Está en 0, 0, 0. O sea, el nivel del mar es el punto 0, mire, acá lo tenemos. El barco marca el nivel del 0. mar. Sí, 0. Listo. Eso es lo que debe responder. Ahora, todo debe estar en el cuaderno, ¿no? Todo esto debe estar dentro del cuaderno. Mire, dice, para medir temperaturas me fijo en el termómetro. El termómetro mide la temperatura en grados centígrados. ¿Qué observo en el gráfico? ¿Qué observo? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. ¿Qué observas ahí? Eh, ¿Qué observas? ¿Qué puedes observar? ¿Qué puedes ver en la imagen? ¿No puedes ver nada? que se mira como borroso. Mm, sí, no se ve entonces. Bueno, listo. Entonces no nos enfrasquemos acá. ¿Acá qué ves este número? 30. 30 grados centígrados. ¿Y acá? Menos 5. Menos 5 grados centígrados, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué? Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Mire, el niño está en la playa,
con aletas para nadar, con una careta. O sea, está disfrutando del calor. Y el mismo niño está en menos 5 grados centígrados con gorro, chaqueta, botas, está por todo lleno de hielo, está nevando. Entonces es la diferencia del menos 5 grados centígrados al 30 grados centígrados. Entonces, cuando es menos grados centígrados, o sea, cuando es sobre el nivel del punto de congelamiento del agua, es muy frío. Y cuando es sobre, pues, de todas maneras, cuando es sobre, es frío como hasta los 22, 23 grados centígrados y después ya comienza el calorcito. Entonces, eso es lo que nos está indicando el termómetro. Listo, entonces eso es lo que debes escribir en esta parte. Lo que observa en el gráfico. Sí. Listo. Acá hay unas preguntas, pero la dejo, bueno, pues no se la voy a decir. Mire, ¿cuál de las siguientes frases no se relaciona con el número menos 37? Tú la piensas, no me las dices, sino la piensas y me escribes cuál es la correcta. ¿Cuál de las siguientes frases no se relaciona con el número menos 37? Él nació en el año 37 antes de Cristo. Otra cosa. Explico lo de antes de Cristo y después de Cristo. La historia se divide en dos. Antes de Cristo, los números son negativos. Después de Cristo, los números son positivos. Entonces, la venida de Jesucristo marcó la humanidad en dos. Entonces vemos que si nació antes de Cristo, es menos 37. Bueno, ahí le estoy dando una ayuda. La temperatura es menos 37 grados bajo cero. Varió 37 grados centígrados y un buzo está 37 debajo del nivel del mar. Tú miras cuál no corresponde. Solo hay uno que no corresponde a menos 37. Los restos todos corresponden a menos 37. ¿Cuál de las siguientes frases es incorrecta? Solo una frase. Menos 2 y 2 son números opuestos. B. Los números enteros son los que poseen signo negativo. C. La distancia de menos 5 al 0 es mayor que del 1 al 0. Y D. El 0 es un elemento neutro que hace parte de los enteros. Los enteros se representan con la letra Z. Entonces, dice, Aristófanes, autor de comedias, nació en el año 386 a.C. Quiere decir que son números negativos porque es antes de Cristo. ¿Cuántos años han pasado desde su nacimiento hasta el año 2009? Recuerdo que el año 0 no existe en la línea de tiempo. Listo, entonces vamos ahí, tenemos que mirar cuánto tiempo recorrió desde 386 hasta el 0 y después desde el año 0 al 2009. Entonces, ¿cuántos años hay? Bueno, también la dejo para que conteste. La temperatura mínima de la ciudad el día lunes fue de menos 2 grados centígrados bajo cero, o sea, menos 2 grados centígrados. Y la máxima fue de 7 grados centígrados. ¿Cuál fue la variación de temperatura en el día? Entonces, ¿qué quiere decir? Que debes ir desde el 2 al 0 y después del 0 al 7. ¿Cuántos grados centígrados varió? Chile continental está en el uso horario menos 4 y Suecia en el uso horario más 1. En Chile son las 22 horas, ¿qué horas en Suecia? Entonces, pues acá pues es un tema de sociales, ¿no? Que el meridiano Greenwich es el punto de referencia 0. Hacia la izquierda, hacia el occidente, hacia América, los signos son negativos, y hacia la derecha, o sea, hacia Europa, hacia Asia, el Greenwich está positivo. Entonces debemos mirar qué hora es en esa situación. Listo. Arquímedes, famoso matemático griego, nació en el año 287 a.C. y murió en el año 212 a.C. Entonces, lo mismo, tenemos dos números negativos porque nació en el año antes de Cristo y murió también un año antes de Cristo. Entonces, debemos hacer la diferencia. Entonces, nos pregunta cuántos años vivió, cuántos años separan de muerte. Listo, ya estas preguntas me las contestan. ¿Me estás escuchando? ¿Aló? ¿Me estás escuchando?
Esto ya no tenemos a. Listo. Entonces, Perdón, profe, que se haya apagado el celular. entonces ya vamos a terminar, listo. Me contesta las preguntas. Las preguntas, bueno, ahorita yo envío el video de la grabación. Listo. Y por último, escribe un cuento relacionado con el gráfico número 2. Donde tenga que ver con los números enteros. Entonces, ¿cuál es el gráfico número 2? Este es el gráfico número 2. ¿Tienes que saber cuál es el gráfico número 2? Escribir un cuento corto en un párrafo acerca de esto, de una ballena y un mamífero que se llama Jack. La ballena se llama Jack, o sea, el animal se llama Jack y el otro es un cachalote. Entonces, son animales prehistóricos. Entonces, haces un cuento de un párrafo con respecto a los números enteros y a estos personajes y a estos números. Un cuento con esos que están ahí, ¿sí? Sí, señora. De un párrafito. Listo, esa sería la guía. Entonces, pues, yo creo que vamos así por el día de hoy. Bueno, Entonces esto, muchas gracias por conectarse. Listo, entonces esto, feliz día, que esté muy bien. bueno, profe, igualmente.